continuar justamente con esta experiencia, ¿cierto?, de Adán y Eva en cuanto al temor como resultante de su acción pecaminosa, la culpa. Entonces, vos me mencionabas algo, ¿no?, a lo último del día domingo, y continuamos después entonces con el día lunes. Sí, me gustaría leer la última frase del día domingo de la lección, donde dice: Dios desea liberarnos de estas experiencias indeseables y nos invita a confiar en Él. Un remedio. Un remedio, una solución, una alternativa. Y pensando en que por ahí quizás hay personas que piensan que Dios les envía esa ansiedad, sí, claro, que Dios los está sometiendo a esta emoción dolorosa. Claro. En realidad Dios no quiere que padezcamos esto. Dios nos comprende en la constitución mental humana del ser humano que la ansiedad es posible en nosotros, pero en cierto sentido, dice yo, por eso les coloco allí, ¿cierto?, el remedio. Pero yo quiero señalar también, Guillermo, fíjate que cuando aparece allí, ¿cierto?, el tema del temor, que habla mucho el autor, que lo relaciona íntimamente con la ansiedad, es decir, la inseguridad presenta allí temor, da la consecuencia, la inseguridad como consecuencia trae el temor. Es decir, un Eva, un Adán que pecan, están en una situación de inseguridad, y entonces aparece la palabra, ¿cierto?, aparece el aspecto de temor. ¿Cuántas veces en nuestra vida, es decir, nosotros nos encontramos en situaciones que tenemos que enfrentar? ¿Cuántas veces allí vemos, no soy experto en esto para nada, pero sí ejemplos que pasan a de continuo que uno ve en la gente? Es decir, tienen que enfrentar algo nuevo y entonces se sienten inseguros, y esto produce ¿qué? Temor. Es decir, tienen que de repente pasar por una experiencia que nunca antes pasaron, y entonces esa inseguridad produce temor. Hay que rendir un examen y de repente uno no se siente totalmente preparado como para poder rendir el examen, entonces eso da un aspecto de inseguridad, una sensación de inseguridad, y eso produce temor, y entonces íntimamente relacionado a todo este temor va la ansiedad, ¿no? Por supuesto. Acá, bueno, el día lunes ya presenta la idea de que Dios nos anima a que no debemos temer. Sí. ¿Sí? No temas o no temáis. O nos da un remedio para eso, ¿no? Sí. Claro. Te entiendo. Entonces, al mismo tiempo que Adán y Eva habían adquirido esta nueva sensación, esta nueva emoción para sus vidas, sí, también hay otros personajes importantes en la Biblia que padecieron situaciones similares. Es parte del ser humano. Como por ejemplo Abraham. Y bueno, acá la lección de Escuela Sabática remarca cuáles eran los temores de Abraham. Y remarca también que él estaba demasiado centrado en esta ansiedad. El temor de Abraham era no tener descendencia, a pesar de saber que Dios lo estaba guiando y lo estaba acompañando en todo momento. Él estaba demasiado preocupado porque no tenía hijos. Y pensando en la idea judía, hebrea, de aquel momento, de que la falta de descendencia era visto como algo malo, algo un padecimiento impuesto por Dios, y también al hecho de que, por ejemplo, el judío ve el tiempo que vive, el pasado y el futuro, como si estuviera de espaldas hacia el futuro, ¿no? Lo desconocido está hacia nuestras espaldas, porque no lo podemos ver. Entonces, eso sería el futuro. Y el pasado es lo que vemos, ¿no? Entonces, todo se presenta, esta unión, esta mixtura de ansiedad, temor y el padecimiento físico con respecto a lo que va a venir. Y era considerado como digamos así, no una bendición de Dios, la no perpetuidad del nombre, del apellido, la no continuidad, ¿cierto? Como una deshonra, algo fuerte, ¿no?, para la época. Hasta el punto que Abraham se pregunta, o quizás se lo pregunta en voz alta a Dios, diciendo, sí, ¿será que voy a tener que dejar mi descendencia a este criado extranjero y no voy a poder tener de mi sangre una descendencia? Exacto. Y habla allí, el autor coloca en el segundo párrafo, si ustedes me acompañan, del día lunes, ¿cierto?, de la lección número 2 de nuestro folleto, Jesús lloró, la Biblia y las emociones humanas. Presenta a Génesis capítulo 15, verso 1, bien como mencionó Guillermo, dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera
grande. Es decir, no temas. Yo lo que voy es un poquitito quizás, hablando un poquito más, digamos, introduciendo un poquito más al tema del temor, introduciendo un poquito más el tema de la ansiedad. Es decir, la gente quiere respuesta hoy o ayer, ¿cierto? Sí, es ayer decir, mejor. Si ayer es mejor todavía, no queremos darle tiempo a las cosas. Qué importante, yo diría, frente a este aspecto en cuanto a la ansiedad, frente a aspecto en cuanto al temor del futuro, ¿no? Porque puede ser otros temores en cuanto a la insustanciabilidad de las cosas, en cuanto a la continuidad, pero si frente al futuro, es decir, qué lindo es saber conocer los tiempos. Digo, si el sabio Salomón escribe allí en el Eclesiastés, él entra, ¿cierto?, diciendo, hay tiempo para todas las cosas. Es decir, qué lindo que nosotros podamos decir que nuestros pensamientos estén, digamos así, ligados con los tiempos de Dios, para que entonces podamos, ¿cierto?, allí darle tiempo a las cosas y no querer todo en el ayer, o que hoy se resuelvan, o que no haya situaciones adversas. Volviendo nuevamente Sí. a la medicina, ¿no? Podemos ver cómo estadísticamente todo se va adelantando. Nosotros vemos, por ejemplo, que las jóvenes tienen hijos cada vez a una edad más precoz. Su cuerpo incluso se prepara mucho antes. Antes veíamos que una joven estaba preparada como mujer para tener hijos, quizás de los 16 o 17 años en adelante. Ahora hay chicas que a partir de los 11 años ya tienen su periodo, entonces vemos cómo se va adelantando, cómo todo se va acelerando, y el tiempo juega un papel crucial en esta ansiedad que estamos viviendo como sociedad y también individualmente. Digamos, Jesús, como vos mencionaste, Dios nos creó no solamente, digamos, en forma integral, es decir, Dios creó, que es cierto, que el ser humano se desarrollara en ciertas partes para que la madurez la tengamos en todas las áreas, porque de repente vos decís, puedes ver un cuerpo enorme, cierto, todo desarrollado, pero una mente finita, chata, es decir, falta crecimiento, es decir, Dios quiere eso, es decir, y ahí se produce esos desequilibrios, es decir, no está madura y entonces frente a ahí aparece la ansiedad, aparece, cierto, el temor. ¿Por qué? Porque no estamos allí preparados. Yo digo, es uno de los ejemplos tanto que vimos hoy en día. Pero presenta aquí, cierto, el autor dice, Jesús, él sabe que la libertad de la ansiedad es una de nuestras mayores necesidades y quiere que estemos satisfechos hoy y confiados acerca del mañana. Es decir, el autor aquí en el día lunes presenta justamente, decir, uno de los mayores, no es el único, pero uno de los mayores, digamos, fuentes de ansiedad, es decir, la inseguridad sobre el mañana. Sobre el futuro. Sobre el futuro. Y el hecho es no la paciencia de saber esperar las cosas al debido tiempo que Jesús quiere marcarlas, y decir, el desconocimiento del futuro produce inestabilidad, ¿no? Produce inestabilidad. Y esa inestabilidad o esa inseguridad lleva al temor, y el temor está íntimamente asociado con la ansiedad, ¿no? Me gustan algunas ideas plasmadas en los versículos del día lunes, como por ejemplo en el versículo de 2 de Crónicas 20:17, donde nos invita a tomar acción en el momento en que podamos llegar a sentir algún tipo de ansiedad o algún nivel de ansiedad. Lo tengo, ¿querés que te lo lea? Por favor. Dice allí, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hay que pararse, sí. Hay que dejar de la posición cómoda en la que estamos. La ansiedad pasa por nuestra cabeza, es una emoción. Sí. Pues hagamos algo, nos movamos. Ahora, Jesús en este aspecto aquí, Dios en este aspecto aquí, alimenta la seguridad. Le dice, seguros, está quietos, tranquilos. Ustedes están seguros en mis manos. Y entonces dice, salid a pelear. Tranquilos, seguro. Vuelvo a relacionar la seguridad, ¿cierto? La inseguridad produce temor, el temor justamente está íntimamente relacionado. Yo tengo Deuteronomio 31:8. Si me acompañan un minutito, lo leo y ya terminamos con esta idea, ¿cierto? Deuteronomio 31:8 lo tenía, hoy no me queda tiempo, a ver si lo puedo leer. Sí, aquí está, dice lo siguiente, dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, ni temas,
ni te intimides. Qué lindo, dice Jesús va, Jehová va delante de ti. Mejor que eso, imposible, ¿no? Él ya recorrió el camino que nosotros tenemos por delante. Ajá. Y frente a la semana pasada, un Dios compasivo que se enternece, que está con nosotros, ahora vemos frente a la ansiedad un Dios que ya recorrió el camino y dice, mira, yo conozco, tranquilo, calma. Si tenés inseguridad, confía en Dios, que ahí viene la seguridad, la tranquilidad, y entonces podemos vencer esto tan comprometido que nos pone tan inseguros, que es justamente la ansiedad o la inseguridad frente a las cosas.